estábamos indicando, miren, a un vector yo lo puedo descomponer en varios vectores, no solamente cuatro. Puedo seguir trazándome más vectores componentes. ¿Está bien? Mucho cuidado con eso. En este caso solamente hemos trazado cuatro vectores. Ahora, a estos vectores se les llama vectores componentes. Y todos estos vectores, los cuatro en este caso, generan el mismo efecto que el vector original. ¿Está bien? Mucho cuidado. Pero no te vayas a olvidar, por favor, profe, para descomponer a un vector, sí o sí, nosotros partimos de la cola y debemos terminar en la cabeza. Mucho cuidado con esto, compañeros, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros descomponemos a este vector, entonces nosotros vamos a indicar lo siguiente. Por favor, esto no te vayas a olvidar. Esto siempre y cuando tú descompongas. Profe, ¿a quién he descompuesto? En este caso, he descompuesto al vector A. Profe, ya que es igual el vector A, no te vayas a olvidar, chibolito, que cuando tú descompones un vector, ese vector siempre va a ser igual a la suma de todas sus componentes. En este caso, ¿cuántas componentes tiene? En este caso hay cuatro componentes. Por ende, el vector A va a ser igual a la suma de esas cuatro componentes, que sería la primera componente más la segunda componente más la tercera componente y por último, chibolitos, más la cuarta componente. ¿De acuerdo, chibolitos? Ahora, lo que tú tienes que ver acá, es que cada componente, fíjense, cada una de las componentes también son vectores. ¿Eso qué quiere decir, profesor? En este caso, esta suma es una suma vectorial, no es una suma escalar. Por favor, métete en tu cabecita. Sumar vectores no es lo mismo que sumar números o sumar escalares, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Para la suma de vectores nosotros ya vamos a ver más adelante qué métodos podemos emplear, pero no te vayas a olvidar, todo vector siempre, siempre tiene que ser igual a la suma de todas sus componentes. Es una suma vectorial, ¿de acuerdo, chicos? Por favor. Entonces, así descomponemos a un vector. Muy bien, vayamos a un punto o a un caso particular que se llama descomposición rectangular. Cuando nosotros decimos descomposición rectangular, nos estamos refiriendo a descomponer a un vector, pero, mira, pero sobre los ejes cartesianos. Ah, mira. Descomponer rectangularmente un vector es descomponerlo, pero sobre los ejes cartesianos. En este caso, compañeritos, si tú te das cuenta, yo tengo un vectorcito en el plano cartesiano. En el plano cartesiano, nosotros trabajamos con ¿cuántos ejes? Lo hacemos con dos ejes, el eje X y el eje Y. Como son dos ejes, entonces nosotros vamos a decir que en el plano un vector va a tener dos componentes rectangulares. Una componente que esté sobre el eje X y otra que esté sobre el eje Y. Ah, mira, si para el plano que yo trabajo con dos ejes, el vector A tiene dos componentes rectangulares porque son dos ejes, en el espacio como yo trabajo con tres ejes, este vector va a tener tres componentes rectangulares. Una componente para cada eje cartesiano. ¿Sí? Entonces, mira, en el plano, un vector va a tener dos componentes rectangulares. En el espacio, un vector va a tener tres componentes rectangulares. Muy bien, sigamos, chibolitos. Miren por favor acá. Ya habíamos dicho, ¿cómo descomponemos un vector? ¿Qué te había dicho? ¿De dónde parto? ¿De dónde parto? Parto de la cola. Oye, ¿dónde termino? Termino en la cabeza, ¿verdad? Ahora, mira. ¿Cómo descompongo rectangularmente este vector? Como te he dicho, partimos de la cola y trazamos una componente que esté sobre el eje. Mira, sobre el eje X. Y la otra, profe, tiene que estar sobre el eje Y, ¿sí? Pero debe terminar en la cabeza. Ah, por ende, la segunda debe ir, pues, hacia arriba para que así pueda terminar en la cabeza. Acá tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, esta componente está sobre el eje Y, esta componente está sobre el eje X. ¿Está bien? Como está sobre el eje X y está sobre el eje Y, estas que ángulo van a formar 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú descompones rectangularmente a un vector, esas componentes rectangulares siempre van a ser perpendiculares. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. A esta componente de acá, yo le voy a llamar componente del vector acá, pero que está sobre el eje X. A esta componente de acá, le voy a llamar componente del vector A, que está sobre el eje Y. Ahora, te das cuenta que estas dos componentes también son vectores, ¿verdad? Eso hemos dicho. Las componentes de un vector también son vectores. Ahora, te das cuenta que estos componentes, como son vectores, ¿tienen o no tienen tamaño? Sí tienen, ¿verdad? Y al tamaño nosotros le llamamos módulo. Ah, entonces cada componente tiene un módulo.
Ahora, ¿cómo yo hallo el módulo de cada una de estas componentes? Pues vamos a hallar así. Mira, chibolito, si yo le coloco solamente así, Alex sin su sombrerito, me refiero a su módulo. Con su sombrerito me refiero al vector, ¿verdad? Entonces, solamente A de X es módulo de la componente de este vector y lógicamente acá vamos a colocar A de Y, que sería el módulo de esta segunda componente. ¿De acuerdo? Ahora, para hallar el módulo de estas componentes en el caso de vectores en plano, nosotros vamos a jugar, vamos a trabajar con el angulito que forma este vector, en este caso con el eje X. Ahora, la pregunta que tú te vas a hacer es, de estas dos componentes, ¿quién está pegada al angulito teta? Ah, mira, mira, mira. De estas dos componentes, ¿cuál de ellas está pegado a teta? Si te das cuenta, quien está pegado a teta es pues A de X. Y si A de X está pegado a teta, entonces a esta le tiene que corresponder la función coseno de teta. Ah, mira, mira, mira. A la componente que está pegado al ángulo le corresponde coseno de teta. Y a la que no está pegada, profe, a la que no está pegada, oye, a la que no está pegada le corresponde seno de teta. Ah, por favor. A la que está pegada le corresponde coseno de teta. A la que no está pegada le corresponde seno de teta. Ahora, hallemos esos módulos. Veamos. El módulo de A de X. Oye, A de X está pegado a T, ¿verdad? Está pegado a T. ¿Qué le correspondía? Coseno de T. Pero siempre multiplicado por el módulo del vector al cual estás descomponiendo. ¿A quién estoy descomponiendo? Al vector A. Le diré módulo del vector A multiplicado por el coseno de T. ¿De acuerdo? ¿Por qué coseno? Porque está pegado a T. Y profe, ¿a qué es igual a de Y? De la misma forma, sería módulo del vector A, pero en este caso por el seno de teta, ya que esta componente no está pegada a teta, ¿de acuerdo? Ah, mira, por favor, compañero. De esa forma, nosotros calculamos el módulo de las componentes rectangulares para un vector en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Muy bien, además, habíamos indicado lo siguiente. A ver, chulitos, ¿qué hemos dicho? Si yo descompongo un vector, ¿a qué era igual todo vector era igual a la suma de sus componentes, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas componentes tiene? Tiene dos. ¿A quién he descompuesto? He descompuesto al vector A. Por ende, nosotros vamos a decir que el vector A simplemente es igual a la suma de estas dos componentes. Pero, chibolitos, ¿qué hemos dicho? ¿Es una suma escalar o vectorial? Es una suma vectorial, por favor. No es una suma escalar, es una suma vectorial. Ahora, como estoy trabajando con plano cartesiano, también habíamos indicado que a un vector en el plano cartesiano yo lo podía representar como un par ordenado, ¿verdad? Ah, mira, mira, chibolito. A un vector en el plano cartesiano también lo podría expresar como un par ordenado, donde la primera componente, chibolito, ¿a qué eje correspondía? X. Entonces, la primera componente sería esta de acá, sería A de X. Y la segunda, profe, corresponde al eje Y. ¿Quién sería? Sería esta A de Y. Ahora, escúchame por favor acá. A de X, mira, A de X, acá sí puede tener signo positivo o signo negativo, igual A de Y. Puede ser positivo o negativo. El signo me va a indicar hacia dónde apunta el vector. ¿Estamos claros? Mucho cuidado con eso. Por ejemplo, tenemos acá A de X. ¿Para dónde está apuntando A de X? A de X, por ejemplo, está apuntando hacia la derecha. Y si apunta hacia la derecha, entonces es positivo. Se pone con signo más. Pero ¿qué pasaría si A de X apuntara para la izquierda? Entonces le colocas con signo menos. Mucho cuidado. A de Y, en este caso, ¿para dónde apunta? Apunta para arriba. Si apunta para arriba, le colocas con signo positivo. Pero, profe, y si apunta para abajo, lo colocarás pues con signo negativo. ¿Estamos claros? Ah, mira, mira. O sea, el signo me indica básicamente hacia dónde va a apuntar cada uno de estas componentes. Ahora, mira, mira, compañerito. Vamos a hacer lo siguiente, por favor. Y esto necesito que me empieces a decir. ¿A qué igual a de X? ¿A qué igual a de X? A de X es módulo de A o seno de teta. ¿A qué es igual a de Y? A de Y es módulo de A seno de teta. ¿Puedo reemplazar estos acá? ¿Sí? Lo podemos reemplazar, ¿verdad? Si reemplazamos estas dos expresiones acá, ¿qué le podría factorizar? Le podría factorizar el módulo de A. Y dentro del par ordenado, ¿qué me quedaría? Me quedaría coseno de teta, y acá, chibolito, me quedaría seno de teta. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esta expresión. Ahora, yo te pregunto, y recuerda esto, ¿a qué era igual un vector en función de su vector unitario? ¿Te acuerdas a qué era igual, por ejemplo, el vectorcito A en función de su vector unitario? ¿Cómo era? Era su módulo multiplicado por quién? Por su vector unitario. Ah, mira, mira, profesor. El vector A simplemente es igual
a su módulo multiplicado por su vector unitario. En este caso, si yo comparo esta expresión con esta, fíjate, se parece, ¿verdad? Se parece. ¿A qué es igual el vector A? Es igual a su módulo. ¿Por qué? Por su vector unitario. O sea, todo esto, ¿qué sería? Sería el vector unitario. Entonces, para un vector en el plano, el vector unitario, en este caso, en dirección del vector A, simplemente estaría dado por el par ordenado, por seno de teta, punto coma, seno de teta. ¿De acuerdo, chibolitos? Entonces, eso, por ejemplo, para un vector en el plano. ¿Ya, nenes? Entonces, tenemos eso de ahí. Profe, ¿así se descompone a un vector en el plano cartesiano? Sí, chicos, así se descompone. ¿De acuerdo? Vayamos a la descomposición de un vector, pero ahora para el espacio, ¿sí? Ahora para el espacio. Hemos dicho que en el espacio, cuando tú descompones a un vector, este vector lo vas a poder descomponer en tres componentes rectangulares. ¿Por qué en tres, profe? Porque son tres ejes cartesianos, ¿verdad? Ahora, chibolito, mira, mira, mira. Otra forma en la que tú puedes descomponer a un vector, ¿sí? Es la siguiente. Las tres componentes, las tres, porque van a haber tres, una para cada eje, pueden partir de la cola. Ah, ¿cómo es eso, profe? Por ejemplo, la primera componente es el vector A, parte de la cola de A y se viene para acá. Fíjense, es la primera componente. La segunda, profe, también puede partir de la cola, chiquitito, en este caso, se vendría para acá. Y la tercera, profe, también puede partir de la cola y se vendría para acá. Ah, ya, profe, o sea, una forma de descomponer es ir de la cola a la cabeza. Una forma de descomponer. Otra forma es que las componentes todas partan pues de la cola. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, el vector A, ¿cuántas componentes rectangulares va a tener? Va a tener tres componentes rectangulares. Ahora, esta componente de acá, fíjate, es la componente del vector A que está sobre qué? X. Esta componente de acá es la componente del vector A que está sobre qué? Y. Y esta de acá será pues la componente del vector A que está sobre qué? Tiene tres componentes rectangulares. Mucho cuidado, chulitos. ¿Ya? Ahora, recordando, compañeritos, recordando. Dígame, ¿a qué igual todo vector? ¿A qué igual todo vector? A ver, dígame. ¿A qué igual todo vector, chibolitos, si descomponíamos a un vector? Si descomponíamos a un vector, en este caso al vector A, todo vector siempre tenía que ser igual a la suma de todas sus componentes. ¿Cuántas componentes tiene en este caso? Tiene tres. Entonces sería la suma de la primera componente más la segunda componente, ¿verdad? Más la segunda componente, que sería A de Y, más la tercera componente, que en este caso sería A de Z. ¿Verdad, chibolitos? A de Z. Pero fíjense, por favor, es una suma vectorial, no es una suma escalar. Ahora, profe, si yo estoy hablando de un vector en el espacio, ¿te acuerdas que para un vector en el espacio, también tú lo podías representar ya no como un par, sino como una terna ordenada, ¿de acuerdo? A un vector en el espacio, chibolitos, nosotros lo podemos representar como una terna ordenada, donde la primera componente corresponde al eje X, sería A de X, la segunda corresponde al eje Y, sería A de y la tercera corresponde al eje Z, y acá vendría A de Z, ¿verdad, chibolitos? Ahora, ¿qué son estas de acá? Estas de acá son módulos. Ya te he dicho, tú le vas a poner adelante, más o menos, dependiendo hacia dónde apunte cada componente, dependiendo de su chibolitos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, A de X, ¿cuándo será positivo? Cuando salga, o sea, cuando venga en esta dirección. ¿Qué pasaría si este vectorcito fuese en sentido contrario? O sea, fuese para M. Entonces tomaría signo negativo. Cuando A de Y es positivo, cuando este vaya para la derecha. Y si este fuese para la izquierda, entonces tomaría signo negativo. Cuando A de Z es positivo, cuando vaya para dónde? Para arriba, pero profe, si va para abajo, lógicamente tomará signo negativo. ¿Estamos claros? Entonces, así, nenes, descomponemos a un vector. ¿Ya, chicos? Por favor. Entonces, puedo borrar esta parte porque voy a necesitar. ¿Sí? Ya, chicos, a ver. Muy bien, borremos, compañeritos, esta parte externa. Borremos esta parte externa. Por favor, no te vayas a olvidar, todo vector siempre es igual a la suma de todas sus componentes. ¿De acuerdo? Ahora, mira, compañerito acá. Mira. Ahora, como hemos indicado, cada componente, compañeritos, es un vector, ¿verdad? Y si cada componente es un vector, cada componente tiene su módulo. ¿Tiene su tamaño o no? Sí, cada componente tiene su tamaño. ¿Cómo yo, chibolitos, puedo hallar el tamaño, el módulo de cada componente? Para eso, mira lo que voy a hacer. Fíjate, por favor, fíjate que el vectorcito A, mira, el vector A, que es el vector que estoy descomponiendo, con el eje X positivo, aquí están formando un ángulo. ¿Puedes verlo, verdad? ¿Puedes verlo? Sí. Ese angulito le vamos a llamar alfa.
El mismo vector A con el eje Y está formando otro angulito acá. Fíjense, a este angulito le vamos a llamar Y, ¿de acuerdo? Y el mismo vector A con el eje Z positivo está formando acá otro angulito, al cual le vamos a llamar Y. ¿Estamos claros? Por favor, fíjense. ¿Qué es alfa? Alfa, señores, es el ángulo que forma el vector A con el eje X positivo. ¿Qué es beta? Beta es el ángulo que forma el vector A con el eje Y positivo. ¿Qué es gamma? Gamma es el ángulo que forma el vector A con el eje Z positivo. Mucho cuidado con eso. A esos tres angulitos, mira, mira por favor acá, a esos tres angulitos, a alfa, a beta y a gamma, chibolitos, se les conoce con el nombre de ángulos directores. Por favor, se les conoce con el nombre de ángulos directores. Mucho cuidado, chibolitos, ¿sí? Se les conoce con el nombre de ángulos directores. ¿Por qué se les llama ángulos directores? ¿Directores viene de qué? Directores viene pues de dirección, ¿o no? ¿Sí? Entonces se les llama ángulos directores porque estos ángulos nos indican la dirección del vector A con respecto a cada eje. Mucho cuidado. Ahora, profe, no lo estoy viendo bien, o sea, ¿dónde está alfa? ¿Dónde está beta? ¿Dónde está gamma? Mira, para que lo veas bien, vamos, acácito te voy a mostrar cómo en realidad están dispuestos estos tres ángulos. Acá tenemos nuestros tres ejes, ¿verdad? Tenemos al eje Z, tenemos al eje Y y tenemos al eje X. Fíjense, compañeritos, que en este caso sería el vectorcito A. ¿Está bien? Mira, tenemos el eje Z, eje X, eje y este es el vectorcito A. ¿Ya? Este es el vectorcito A. ¿Te das cuenta que el vectorcito A, mira, con el eje X acá, está formando un angulito, ¿verdad? Este angulito de acá vendría a ser alfa. Vendría a ser alfa. El mismo vector A, fíjate, el mismo vector A con el eje Y está formando acá otro angulito, ¿ves? ¿Sí? Ese angulito vendría a ser beta. Y el mismo vector A con el eje Z, fíjate, con el eje Z, aquí está formando otro angulito, ¿verdad? Sería gamma. Entonces, si nosotros lo ponemos así de costadito, mira, los tres ejes cartesianos, este angulito sería alfa, este angulito sería beta, y este angulito de acá sería gamma. Esos son los tres ángulos directores, compañeros, ¿ya? Entonces, miren, por favor. Ahora, ¿qué hemos dicho? Yo quiero hallar el módulo de cada componente. O sea, profe, yo quiero hallar A de X, yo quiero hallar, profe, A de Y quiero hallar, pues, A de Z. Si no tienen sombreritos, si están sin sombrerito, ¿qué me representaban, hijos? Me representaban módulos, ¿verdad? Entonces, aquí estoy hallando el módulo de estas tres componentes, ¿ya? Ahora, escuchen. Para hallar el módulo, ¿qué es lo que teníamos que preguntar? ¿A qué ángulo está pegado cada componente? Si, por ejemplo, mira, por ejemplo, A de X está pegado a teta, ¿qué le correspondía? Coseno de teta, ¿verdad? Si está pegado, ¿qué le corresponde? Coseno de teta. Ahora, yo te pregunto, este es A de X, estamos en vectores en el espacio. ¿A qué angulito está pegado? ¿A qué angulito está pegado? Está pegado al angulito alfa, ¿verdad? Está pegado al angulito alfa. Por ende, ¿qué le correspondería? Coseno de alfa. A de Y está pegado a beta, mira. A de Y está pegado a beta. Por ende, ¿qué le correspondería? Coseno de beta, ¿verdad? Porque está pegado a beta. A de Z está pegado a gamma. ¿Qué le correspondería? Coseno de gamma. Ah, mira, nuevamente. A de X, ¿a qué angulito está pegado? Alfa. Entonces, ¿qué le va a corresponder? Coseno de alfa. A de Y, ¿a qué angulito está pegado? Está pegado, ¿no es cierto? Mira, a beta. Sería coseno de beta. Le multiplicamos por el módulo del vector al cual estamos descomponiendo. ¿A quién estamos descomponiendo? Estamos descomponiendo al vector A. Entonces, siempre le voy a colocar primero módulo del vector A. Ahora, veamos, ¿a qué angulito está pegado al X? Alfa, entonces le correspondería coseno de alfa. ¿A qué angulito está pegado al Y? Está pegado a beta, entonces le correspondería coseno de beta. Y al Z está pegado pues a gamma, entonces le correspondería coseno de beta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí ya tenemos los módulos. Ahora, mira lo que voy a hacer por favor acá. Mira lo que voy a hacer. ¿Puedo despejar de estas tres expresiones coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma? Claro, podemos hacerlo, mira. Despejemos coseno de alfa. ¿A qué sería igual el coseno de alfa? Oye, este de acá que estamos multiplicando pasaría a dividir y te quedaría a de x sobre el módulo de a, ¿verdad? Te quedaría eso. A ver, despeja coseno de beta. Oye, mira, este que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Qué te quedaría? Te quedaría a de y dividido sobre el módulo del vector. Y por último, chibolitos, despejamos coseno de gamma, y de la misma forma que en los casos anteriores sería a de z dividido, ¿no es cierto? A de z dividido sobre el módulo del vector. Muy bien. Acá tenemos, señores, ya los cosenos de alfa, beta y gamma. Pero no te olvides, compañerito, que alfa, beta y gamma, ¿cómo se llamaban? Ángulos directores.
Y si a los ángulos directores yo les saco el coseno, a los cosenos de los ángulos directores se les llama cosenos directores. A ver, chicos, ¿cómo se les llama a los cosenos de los ángulos directores? A los cosenos de los ángulos directores se les conoce pues con el nombre de cosenos directores. Por favor, chicos, ¿sí? Se les conoce con el nombre de cosenos directores. Mucho cuidado, ¿sí? Ahora, mira, 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 compañerito acá. Presta atención. Los cosenos directores deben cumplir una propiedad muy, pero muy importante. ¿Cuál es esa propiedad? Y esto, compañerito, por favor, no tenemos propiedad. ¿Cuál es la propiedad, chimoritos? ¿Cuál es la propiedad? Coseno al cuadrado de gamma más coseno al cuadrado de gamma. Esto siempre, siempre, chorito, no debe dar la unidad. Siempre, profesor, sí, compañerito. Siempre no tiene que dar. El módulo de A, pero también elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Aquí sería igual coseno de beta al cuadrado. A ver, coseno de beta es todo esto, pero si lo elevas al cuadrado, ¿cómo sería? Sería A de Y al cuadrado dividido sobre el módulo de A, también elevado al cuadrado. Más chibolitos. Aquí sería el coseno de gamma. Es igual A de Z sobre el módulo de A, pero al cuadrado, ¿cómo sería? Sería A de Z elevado al cuadrado dividido sobre el módulo de A, también elevado al cuadrado. Esto por propiedad. ¿Cuánto debe valer? Por propiedad debe ser igual a 1. Si te das cuenta, acá lo que tenemos son fracciones homogéneas, ¿verdad? Son fracciones homogéneas. Si son fracciones homogéneas, ¿qué hemos dicho? Se coloca el mismo denominador y solamente se suman los numeradores. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Sería a de x al cuadrado más a de y al cuadrado más a de z también elevado al cuadrado. Todo esto dividido sobre quién? Sobre el módulo de a al cuadrado. Pero ese módulo de a al cuadrado que está en el denominador pasaría este lado a multiplicar. Y por uno, ¿qué te quedaría? Te quedaría pues simplemente el módulo del vector a elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, mira, 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 compañerito acá. Este cuadrado de este miembro pasa al otro miembro como qué? Como raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría? Mira, 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 acá me quedaría módulo del vector A. Chequea, chibolito, módulo del vector A. ¿Qué hemos dicho? Este cuadrado pasa como qué? Raíz. Entonces, te quedaría raíz cuadrada. ¿De quién? De todo esto. Sería a de x al cuadrado más a de y al cuadrado más a de z elevado también al cuadrado. Y dígame, esta ecuacióncita, ¿se te hace familiar o no? ¿Sí? Esta ecuacióncita, ¿se te hace familiar? Claro que sí, compañerito, porque esta ecuación es la ecuación que sirve para hallar el módulo de un vector en el espacio. Entonces, fíjense que el módulo de un vector en el espacio se deduce, ¿no es cierto? Se deduce, la ecuación se deduce a partir de la propiedad de los cosenos directos. Sigamos. Vuelvo a la gráfica que está acá. Chequea. Profe, aquí igual a de x. A de x es módulo de a coseno de alfa. ¿A qué es igual a de y? Es módulo de a coseno de beta. ¿A qué es igual a de z? Módulo de a coseno de gamma. Puedo reemplazar estos acá. ¿Sí? Lo reemplazamos. Chequea, chequea, chequea. Mira, reemplazamos. Vector a es igual. A de x es esto. A de y es esto. Y a de z es esto de acá. ¿Qué tienen en común? Módulo de a. Le puedo factorizar el módulo de a. Le factorizo el módulo de a. ¿Y acá qué me quedaría? Me quedaría, si a de x le factorizo módulo de a, me quedaría coseno de alfa. ¿Sí? Punto coma. Chibolitos, acá que me quedaría coseno de beta. Y acá, compañeritos, que me quedaría para A de z, me quedaría coseno de beta, ¿verdad? Me quedaría coseno de gamma. Ahora, quiero que veas, por favor, y recuerdes la expresión siguiente. Mira, mira, aquí igual un vector en función de su vector unitario, ¿te acuerdas? Era módulo del vector multiplicado por su vector unitario, ¿verdad? Ahora, esta expresioncita de acá se parece a esta de acá, ¿sí o no? Se parece. Acá igual el vector A, mira, 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 es igual al módulo del vector multiplicado por su unitario. O sea, todo esto, ¿qué sería, hijo? Todo esto sería el vector unitario en dirección del vector A. Vector unitario en dirección del vector A. ¿A qué sería igual?
sería igual a coseno de alfa, punto coma, coseno de beta, punto coma, y por último tenemos coseno de gamma. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, así también se calcula el vector unitario para un vector en el espacio en función de los cosenos directores. No te olvides, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma son cosenos directores. ¿De acuerdo, nenes? Mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, continuemos, señores, continuemos. Por favor, a ver, denle una chequeada rapidito nomás a todo lo que hemos hecho. ¿Sí? Vean, denle una chequeada. Hemos partido de acá y hemos venido para acá, ¿verdad? ¿Sí? Denle una chequeada, por favor, ¿ya? Muy bien, tenemos eso ahí. Como hemos llenado primero esto, ¿cierto? O primero esto, perdón, entonces esto ya lo podemos borrar, ¿verdad? Podemos borrar esto. Continuemos, chicos. A ver, veamos un ejemplo de una pregunta de examen de admisión, ¿no? Que ha venido en el margen de sexto ordinario y que tiene que ver bastante con lo que vienen a hacer los cosenos. Mira, mira, así, chibolito. Ejemplo, lo vamos a poner. ¿Sí? Determinar, ahí está, determinar al vector A. Mira, así va a venir la preguntita, determinar al vector A, cuyo módulo es, por ejemplo, 10 unidades, ¿de acuerdo? Su módulo es 10 unidades. Y forma, le vamos a poner así, y forma, por ejemplo, 60 grados con el eje positivo de las X, ¿sí? Y 45 grados con el eje positivo de las Y. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. A ver, veamos acá, compañeritos. Este es un problemita de vectores en el espacio y es una pregunta que ha venido ya varias veces en los exámenes CEPU, también ha venido en un examen de admisión y que lo vas a resolver, compañerito, usando pues lo que son cosenos directores, ángulos directores. Mira, compañerito. A ver, primero, este problema será un problemita de vectores en el plano o en el espacio. Es un problemita de vectores en el espacio. ¿Por qué, profe, no puede ser en el plano? Para que sea en el plano, mira, si con el eje forma 60 grados, para que sea un vector en el plano con el eje Y, ¿qué ángulo debería formar? Debería formar 30 grados, ya que el eje X con el eje Y deben formar 90 grados. Pero dígame, acá, con el eje X, ¿qué ángulo forma? 60. Pero con el eje Y, ¿qué ángulo forma? 45 grados. 60 más 45 es 90, ¿no? ¿Verdad? No es 90. Entonces, este problema no se trata de un vector en el plano. Se trata de un vector en el espacio. Miren, vamos a graficar el problemita rapidito más, ¿sí? Algo chiquito nomás lo vamos a hacer, mira. Algo pequeñito nomás, para que te des cuenta. Simplemente para que te des cuenta. ¿Ya? Acá tenemos al eje X, acá tenemos al eje Y, y acá tenemos, pues, seguiditos al eje Z, ¿de acuerdo? Te dice, compañerito, que tenemos un vector en 3 dimensiones, ¿verdad? Y que ese vectorcito, por ejemplo, que sea este, chequea, ¿ya? Ese vectorcito, que sea este. Muy bien. Este es el vectorcito A. Su módulo, por dato del problema, te dice que vale 10 unidades. ¿Qué me están diciendo en este problemita? Te dice que este vector A forma 60 grados con el eje X positivo. Oye, ¿cuál es el eje X positivo? ¿No es este de acá? ¿Sí? Con ese ejecito, ¿qué ángulo va a formar? Va a formar 60 grados, ¿de acuerdo? Y te dice que con el eje Y positivo, ese de acá, ¿qué ángulo va a formar? Va a formar, en este caso, 45 grados. ¿De acuerdo, Denés? Ahora, ¿te acuerdas cómo se le llamaba al ángulo que formaba el vector A con el eje X positivo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ese ángulo nosotros le llamamos, pues, alfa, ¿verdad? Era alfita, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el angulito que formaba el vector A con el eje Y? A ese angulito se le llama, pues, beta, ¿verdad? Este. Pero, profe, mira, no me dan como dato el ángulo que forma el vector A con el eje Z, pero yo sí sé que este angulito, ¿quién era? Ese angulito era. Ah, mira, mira, me dan alfa, me dan beta, pero no me dan gamma. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál sería acá uno de mis objetivos? Sería, pues, calcular el valor de. ¿Estamos claros? Muy bien. Para eso, compañeros, mira, 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 para eso vamos a tener chibolito, chibolito. A ver, quiero que veas, por favor, acá. ¿Qué me están pidiendo en este problema? Mira, mira, acácito lo voy a colocar, ¿sí? ¿Qué me están pidiendo en este problema? En este problemita me están pidiendo calcular al vector A. ¿Cómo se hallaba el vector A en función de los ángulos directores? ¿Te acuerdas? Era su módulo multiplicado por la terna coseno de alfa, coseno de beta
y coseno de gamma. Eso lo hemos visto ahorita, ¿verdad? Ahorita lo hemos colocado eso directo, ¿sí? Así se calcula un vector A en función de los ángulos directores. No te vayas a olvidar, por favor, de ello. Ahora, dígame, para hallar el vector A, ¿a quién necesito? Su módulo, ¿verdad? Necesito su módulo. ¿Tengo su módulo? Sí, me dicen que vale 10 unidades. Necesito el coseno de alfa. ¿Alfa cuánto vale? 60 grados. Entonces, ¿puedo hallar el coseno de 60 grados? Sí, ya tengo coseno de alfa. Coseno de beta. Oye, beta vale 45 grados. ¿Puedo hallar el coseno de 45 grados? Sí podemos, ¿verdad? Sí, ¿ya? Y lo que me faltaría, mira, es hallar el coseno de gamma. Profe, ¿me dan como dato a gamma? No te dan como dato a gamma. Entonces, el objetivo acá va a ser, pues, calcular el coseno de gamma. ¿De acuerdo? Veamos cómo se hace. Para eso, por favor, para eso, ojo, chibolitos, ojo. Tienen que recordar la propiedad. Cuando te den ángulos directores, por favor, recuerda la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que la suma de los cuadrados de los cosenos directores tiene que ser igual a cuánto? A 1. Veamos. Coseno de alfa al cuadrado. ¿Cuánto vale alfa? 60 grados. Entonces sería coseno de 60 grados elevado al cuadrado. Más, chibolitos. Coseno de beta al cuadrado. ¿Cuánto vale beta? 45. Entonces sería coseno de 45 grados también elevado al cuadrado. Por último, te quedaría coseno, mira, coseno al cuadrado de gamma. Como no tenemos a gamma, simplemente lo dejamos así. Y todo esto, ¿a cuánto va a ser igual, hijitos? Debe ser igual a 1, ¿de acuerdo? Por propiedad. Ahora ya, ¿cuánto es el coseno de 60 grados? Coseno de 60 grados, hijos, viene a ser un medio. Pero un medio elevado al cuadrado, ¿cuánto te da? Esto te da pues un 4. Más, choritos. ¿A qué es igual el coseno de 45? Es 1 sobre raíz de 2, ¿o no? Es 1 sobre raíz de 2. Pero si lo elevo al cuadrado sería 1 sobre raíz de 2 al cuadrado sería, antes sería solamente un medio. Y todo esto más, bien hijos, más el coseno al cuadrado de gamma, nos tiene que dar pues la unidad. ¿De acuerdo, hijos? Ahora mira, si tú quieres, mira, aquí tienes un cuarto, acá tienes un medio, puedes homogenizar esas dos fracciones. A ver, ¿por cuánto tendría que multiplicar a este 2 para convertirlo en 4? Lo tendría que multiplicar por un 2. Y para que no se altere, al numerador también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto tendrías acá? Acá tendrías 2 cuartos, acá tendrías un cuarto. ¿Y cuánto es 2 cuartos más un cuarto? 2 cuartos más un cuarto, eso hace pues 3 cuartos, ¿verdad? 3 cuartos más, ¿qué cosa, hijos? El coseno al cuadrado de gamma. Esto, chibolito, te tiene que dar la hora, ¿sí? Lo que suma pasa que a restar, lo que suma pasa que a restar. 3 cuartos pasa a restar, sería 1 menos 3 cuartos. ¿Cuánto es, chibolitos? 1 menos 3 cuartos. Acá te quedaría 1 cuarto. Ah, mira, ya estamos ahí. El cuadrado pasa a este lado como que raíz, ¿verdad? Pasa como que como raíz. Entonces, ¿qué te quedaría? El coseno de gamma, ¿a qué sería igual? Sería igual, habla. Pasa como raíz. El cuadrado de un cuarto, profe, esto es más menos, ¿cuánto? Un medio. No te vayas a olvidar, ¿sí? Por favor. Muy bien, ya tenemos el coseno de gamma. ¿Cuánto vale el coseno de gamma? Más menos un medio. Ahora, ¿qué me están viendo en el problema? Están viendo esto de acá, al vector A, ¿sí? Y al vector A yo lo tengo que empezar así. Muy bien, lo único que me toca hacer a continuación es simplemente reemplazar. Vector A, ¿a qué es igual? Su módulo. Por dato el problema que dice que el módulo vale 10. Ah, profe, entonces esto vale 10. Por, ¿no es cierto? La terna, coseno de alfa. Pero alfa, ¿cuánto vale? Alfa vale 60 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 60? Esto es 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Punto coma, coseno de beta. ¿Cuánto vale beta? 45. Coseno de 45, ¿cuánto es? Es 1 sobre raíz de 2 o raíz de 2 sobre 2. Entonces yo lo voy a colocar ya así, racionalizado. Raíz de 2 sobre 2. Muy bien, y por último, coseno de gamma. Coseno de gamma. Acá tenemos, ¿cuánto es? Es más menos 1. Entonces le colocamos más menos 1. Chibolito, mira, por favor, acá. Este 10 es el módulo del vector A, multiplica este y multiplica los tres. Entonces, ¿qué te quedaría? Te quedaría el vectorcito A, simplemente va a ser igual. ¿Cuánto es 10 por un medio? 10 por un medio, chibolitos, es 5, ¿verdad? Coma. ¿Cuánto es 10 por esto de acá? Por raíz de 2 sobre 2. Mitad, te quedaría 5 raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Punto coma, mira, más menos. ¿Cuánto era 5 por 1 o 10 por 1 medio, hijos? Era 5. Profe, acá ya tenemos al vector. Profe, y si así no está expresado mi vector A, entonces también te lo van a expresar así. Chicos, 5 es la primera componente del vector A, ¿verdad? ¿Y en qué eje está? X, entonces le podría poner 5y. No se vayan a olvidar. Este de acá, positivo o negativo, a profe positivo, entonces le pongo más. ¿Cuánto vale? Vale 5 raíz cuadrada de 2. ¿Y cómo está? En el eje Y, ¿qué le voy a poner? ¿Verdad? Por último, mirad, acá tenemos más menos, ¿cuánto vale esta? 5, y como está en el eje Z, le ponemos. Acá tenemos las dos formas
para poder expresar a nuestro. Entonces, fíjense, compañeritos, fíjense, por favor, que pueden venir este tipo de problemas en un examen de admisión, donde te van a dar ángulos directores. Entonces, por favor, si en un problema me dicen, oye, ¿sabes qué? El vector A forma con el eje X tanto, con el eje Y tanto, tú ya tienes que estar pensando en qué? Tienes que estar pensando en cosenos directores. Porque te voy a aplicar la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre tiene que ser igual a 1. Y además, no te vayas a olvidar que siempre que te den ángulos directores, tu vector lo vas a calcular. ¿Ya, chibolitos? Entonces, eso para lo que viene a ser la parte de la descomposición recta. ¿Sí? ¿Nos queda todavía tiempo, Liz? A ver, creo que todavía nos queda tiempo. Continuemos, ya, continuemos. No nos detengamos, chicos, no nos detengamos. A ver. Veamos acá, chicos, veamos acá otro problemita, ¿sí? Veamos acá otro problemita, ¿sí? Al toque nomás, hijos, al toque nomás. Muy bien. Veamos acá otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. La pregunta, chibolitos, es de determinar A más D menos C, ¿sí? Te estoy pidiendo ya eso, ¿ya? Nada más. Vamos a tener acá, chibolitos, por ejemplo, al eje Y, y vamos a tener, por ejemplo, acá, al eje X, ¿ya, nenes? Al eje Y y al eje X. Acá tenemos al eje X. Muy bien, chibolitos, acá tenemos al eje X. Muy bien. Acá vamos a tener tres vectorcitos, nenes, vamos a tener tres vectorcitos, ¿ya? Uno de 10 unidades, acá, uno de 10 unidades, que es el vector A, su módulo vale 10 unidades, y forma con el eje X positivo un angulito de 30 grados, ¿ya? El vectorcito B vale 20 unidades, mira, el vectorcito B vale 20 unidades, aquí está, es el vector B, su módulo es 20 unidades, y forma con el eje Y positivo, acá, un angulito de 60 grados, ¿ya? Y por último, acá vamos a tener al vectorcito C que va a ir para abajo, ¿sí? Y cuyo módulo vale 15 unidades. Este es el vector C, cuyo módulo vale 15 unidades. ¿De acuerdo, Inés? Muy bien, tenemos este problemita, hijos. Veamos, es un problema bastante simple, bastante elemental, y bastante frecuente también en exámenes de admisión, más que todo en el margen de primera oportunidad, ¿ya? Veamos. Lo que nos piden es